Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de marzo de 2018. En datos económicos de la jornada, muy concentrado en Estados Unidos con emisiones de tesoros a 3 y 10 años, así como cifras fiscales en este país, las cuales el mercado está anticipando con un alto déficit como es normal para los meses de febrero de 216 billones de dólares frente a un déficit previo de 192 billones. Esto muy de la mano de lo que fue la reforma tributaria en los Estados Unidos, la cual pues obviamente redujo ingresos fiscales. Con relación a la dinámica o más bien a los anuncios de las últimas horas en China, el Partido Popular reformó la Constitución, eliminando una restricción que estaba implementada desde 1978 para que el presidente tuviera máximo 2 mandatos consecutivos de 10 años. Con esto, Xi Jinping puede perpetuarse de manera indefinida en el poder. Esto no ocurría desde Mao Zedong, conocido en Occidente como Mao Zedong, y la razón por la cual en su momento, en 1978, China había adoptado esta restricción era para evitar lo que en ese momento se consideraba como un culto a la persona como tal que generó tantos problemas de desarrollo en este país. Algunos críticos al interior de China consideran que esto va a volver a ocurrir, otros por el contrario creen que Xi Jinping está realizando unas reformas en China amigables con el mercado y que va a salir más fortalecida con un mandato prolongado. Por otro lado, el ministro de Comercio chino reiteró que una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo solo tendría efectos desastrosos para la economía global como tal y que China como tal no va a buscar hacer la guerra, sino simplemente se va a limitar a responder lo que pues la pueda afectar. Con relación a los Estados Unidos, el secretario del Tesoro espera que otros países sean cobijados con beneficios o con excepciones al cobro de aranceles, a lo que se ha mencionado del acero y el aluminio. Con relación a esto, recordamos que China solo explica el 2% de las importaciones de acero de los Estados Unidos, por lo tanto, entre más países se acojan o logren acogerse a sus beneficios arancelarios, pues la medida va a ruido únicamente de mercado más que en medidas efectivas para reducir el déficit comercial estadounidense. Con relación a las posibles medidas de retorsión, China ya había anunciado desde el año pasado y lo ha reforzado en el corto plazo que podría contemplar la imposición de aranceles a las importaciones de soya, la cual en un 33% proviene de productores estadounidenses. Y por otro lado, los europeos también se están moviendo. La jefe negociadora de comercio de la Unión Europea afirmó que continuarán conversaciones ya comenzadas desde el pasado sábado para lograr exenciones en los Estados Unidos en temas de acero. Japón también está buscando estas exenciones. Recuerden que hay 15 días de periodo para que estas medidas de 25% de arancel al acero y de 10% de arancel al aluminio entren en vigencia. Como mencionamos la semana pasada, México y Canadá ya fueron eximidos de este cobro. Y el día viernes alcanzamos a mencionar algo con el comité sobre la generación de empleo en los Estados Unidos de 313.000 puestos de trabajo, superando los 205.000 esperados. Esta generación de 313.000 puestos de trabajo es la más alta en la medición mensual desde julio de 2016. Estamos hablando casi un año y medio, casi 2 años de noticias o por lo menos de indicadores de mercado laboral que no han sido tan buenos como el último. Sin embargo, lo que relajó un poco al mercado, también los mencionamos el viernes pasado, tiene que ver con esos incrementos salariales que de un nivel del 2.9% en los últimos 12 meses pasó al 2.6%, reduciendo en algo entonces esos temores de corto plazo de presiones inflacionarias. Decimos de corto plazo porque de todas maneras el mercado laboral con una generación de empleo tan alta, pues va a presionar en el largo plazo sin duda el tema salarial y por ende el tema inflacionario. Pero manteniéndonos en el tema de corto plazo, como veremos más adelante, esto fue aprovechado por los mercados accionarios como, entre comillas, el escenario ideal. Por un lado, crecimiento visto desde el punto de vista de generación de empleos y por el otro lado, sin existencia de inflación o por lo menos bajas presiones inflacionarias por la moderación en los incrementos salariales que les permitiría en cierta medida tener beneficios por ambos lados, mayores ingresos y unos costos controlados a las compañías. Con relación a América Latina, durante el fin de semana, el candidato de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, quien es el más opcionado para ser nominado, elegido como próximo presidente de este país, manifestó algunos
o realizó unas declaraciones en cierta medida tranquilizadoras para el sistema financiero. Por un lado, dijo que no va a modificar o no va a utilizar el tema de expropiaciones o nacionalizaciones, que él va a respetar esas reglas de mercado. En el otro frente también dijo que va a mantener bajo control lo que es el endeudamiento público, ambos pues declaraciones muy amigables con el mercado, aunque reconoció que sí quiere hacer unos cambios constitucionales, si bien es cierto, solo mencionó que lo que quiere modificar, quiere que el presidente de turno sea juzgado o pueda ser juzgado más bien por temas de corrupción, pues cuando hablan sobre reformas constitucionales, sobre todo un candidato a izquierda, quedan muchas dudas al respecto. Entonces esto que hay que continuarlo haciéndole seguimiento, teniendo en cuenta pues que ya sea casi que por descontado que Andrés Manuel López Obrador será elegido próximo presidente de este país. Y al mismo tiempo la firma calificadora Moody's ratificó que esperaba que el Telecan sí fuera firmado, pero reconoció que tal vez en su escenario base era demasiado optimista para que fuera firmado en el 2018 y pospuso esta fecha para algún momento del 2019. Esto sin duda generará algo de insatisfacción o algo de aversión al riesgo de corto plazo entre los inversionistas, pero para el entender de Moody's no hay ningún tipo de riesgo en que no sea firmado el Telecan. Esto en nuestro concepto es difícil de establecer teniendo en cuenta la volatilidad desde el punto de vista de decisiones que tiene la Casa Blanca actualmente. Con relación a Chile, durante el fin de semana, Sebastián Piñera asumió el mandato o el nuevo mandato presidencial prometiendo que va a acelerar la dinámica económica y uno de esos puntos claves que va a estar abordando será el tema de los proyectos mineros estancados que tienen inversiones calculadas en cerca de 50 billones de dólares. Con relación o continuando con América Latina, en Perú, el economista en jefe del Banco Central afirmó que la incertidumbre económica y los bajos niveles de inversión explican por qué se decidió en la última reunión ajustar la tasa de referencia baja en 25 puntos básicos, dejaba la puerta abierta para nuevas reducciones y también pues esto viene de la mano de toda esa situación al interior del país de carácter político, donde nuevamente el partido de oposición liderado por Keiko Fujimori está impulsando un nuevo proceso de destitución de Pedro Pablo Kuczynski, quien afirmó durante las últimas horas que muy probablemente van a buscar sacarlo de su cargo luego de la cumbre de las Américas, donde asistirá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y con relación a Venezuela, la firma calificadora Moody's redujo la calificación soberana de C a A3, esto es equivalente a un triple C menos, a una calificación de C, y afirmó que muy probablemente los inversionistas en bonos sufrirán pérdidas adicionales relevantes. Aquí nos ha llamado la atención que las firmas calificadoras continúen pronunciándose con relación a esto. Desde nuestro punto de vista, desde noviembre del año pasado, la deuda venezolana está en incumplimiento, es decir, la calificación no debería ser ni siquiera C, sino debería ser directamente D. Con relación a los mercados accionarios, ustedes pueden ver una primera columna muy favorable y como mencionábamos, el mercado del día viernes estaba en el mejor de los escenarios, una lectura de inversión razonablemente contenida. De alguna manera esto no afecta a los márgenes de inversión o los márgenes de rentabilidad de las compañías que durante el último mes habían visto como la dinámica de sus acciones no era la más positiva que se había tenido recientemente. Y esto en cierta medida pues ha permitido que hoy también tengamos, como ustedes pueden ver, valorizaciones en lo que es Asia superiores al 1%, en Europa acercándose al 0.5% y en América Latina manteniendo ese impulso favorable. Los futuros en Estados Unidos también marcan valorizaciones cercanos al 0.20%. Con esto llevamos cerca de 108 meses en el mercado estadounidense sin registrar correcciones superiores al 20%. Es el segundo rally más largo de la historia y de todas maneras, aunque todo ha sido favorable, pues recomendamos siempre mucha cautela, estar viendo el indicador VIX que el día de hoy está abriendo por debajo de las 16 unidades, en cierta medida mostrando algo de tranquilidad y algo de soporte, por lo menos de corto plazo, para ir con esa tendencia alcista. Con relación a anuncios corporativos, el día viernes había rumores de la salida del presidente de Goldman Sachs, que asumió la dirección de esta compañía justo cuando iba a empezar el tema de la crisis inmobiliaria. Al mismo tiempo, pues el presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, reconocía que si bien es cierto, estos rumores de alguna manera están impactando la dinámica de la acción, se valorizó 1.6% el día viernes, no confirmó
la velocidad de los mismos. Al mismo tiempo, otra entidad financiera, Deutsche Bank, que se ha visto en los últimos años afectada por pérdidas anuales consecutivas y que durante la entrega de resultados generó, digamos, el inconformismo de varios accionistas al anunciar el pago de bonos, dio a conocer que los ejecutivos principales de la compañía van a desistir de recibir estas bonificaciones, pero no pudo confirmar lo mismo sobre otro personal pues que no sea tan destacado al interior de la compañía. Y en temas corporativos continuamos con este análisis de lo que podría ser la adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom. Ahora está ingresando en esta puja Intel tratando de frenar la consolidación de estos dos, es decir, que Broadcom pueda comprar Qualcomm y hay los rumores entonces de que Intel estaría interesada en adquirir Broadcom para de esta manera mantener su dominancia en este mercado de los semiconductores en los Estados Unidos. Como lo venía mencionando Daniel, los futuros del Standard Poor's pues continúan, entonces esa senda positiva que veíamos fue anunciada desde la semana anterior por parte del indicador. Ya estamos alcanzando ese nivel de los 2.800 puntos, ese nivel pues fue en el que se mantuvieron los futuros del Standard Poor's durante lo que fue enero y comienzos de este año. Y este es el nivel que pues ya habíamos propuesto como objetivo en el corto plazo para los futuros del Standard Poor's. Entonces, la tendencia estructural sigue siendo positiva y pues no hemos visto cambios relevantes desde lo que fue este ligero cambio en lo que fue inicios de febrero, pero pues nos mantenemos entonces de manera de corto y largo plazo positivos frente a las acciones de Estados Unidos. Lo que tiene que ver con el mercado de divisas, vamos a ver cómo el dólar retrocede un poco frente a las principales monedas del G10, sobresale el avance del yen japonés, un avance del 0.28%, y en el terreno negativo lo que vemos es una caída una vez más del euro del 0.06, bastante leve, pero pues sí mantiene entonces en el terreno negativo. Lo que vamos a ver en las monedas de los mercados emergentes, pues son variaciones mixtas. Sobresale los avances del won surcoreano y del peso colombiano, avances del 0.25 y del 0.45 y la caída del peso mexicano del 0.26%. Durante las próximas jornadas el foco pues será el desempeño que tengan las monedas emergentes, particularmente lo que sería el real brasileño, luego de que pues el país y pues digamos que están saliendo los primeros rumores de que el país pudiera pedir la exención de los aranceles impuestos al acero y el aluminio. Si se llega a negar este requerimiento, los analistas pues calculan que podría darse una caída cercana a las 4 unidades por dólar para el real brasileño, en vista de que, como veíamos el viernes, este es el segundo país que más exporta acero a los Estados Unidos. La otra moneda fuertemente afectada es el peso chileno, pues por los temores entonces de una guerra comercial global y que podría ampliarse durante las próximas jornadas. El oro, por su parte, retrocede por el posible alivio de las tensiones con Corea del Norte, reduciendo así la demanda de los activos de refugio y pues cae un 1% esta mañana desde el nivel más alto, registrando pues su tercera caída semanal consecutiva. Con relación al mercado petrolero, estamos viendo cómo la semana pasada, el día viernes, este escenario ideal de alto crecimiento e inflación controlada también pues le sirvió para que repuntara durante el último día de la semana pasada. Al mismo tiempo, esto se debió en apariencia por ese acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, con lo que pues el dictador de este país de Norcorea, Kim Jong-un, aseguró que iba a suspender por lo menos de manera transitoria los ensayos nucleares. Veremos si esta reunión efectivamente se produce o no, lo cual sería la primera reunión en varias décadas de un presidente estadounidense con la persona que está en este momento en el poder en esta parte o en este país que ha generado tanto conflicto internacional. Por otro lado, el día viernes se conoció que el número de plataformas perforadas o que están en actividad de perforación en los Estados Unidos bajó en 4 unidades. Esto no es significativo, pero pues en cierta medida da algo de respiro a los temores de mayor producción en los Estados Unidos. Y continuamos haciéndole seguimiento a la posible mayor emisión de la historia de acciones. Tiene que ver con el 5% de participación que quiere vender el gobierno saudí en Aramco. En apariencia hay rumores de que la imposibilidad de que los analistas, las bancas de inversión, aprueben en cierta medida o respalden la idea que tiene el príncipe regente Mohammed bin Salman
de que la compañía vale 2 trillones de dólares, entonces esto está retrasando esta colocación. Recuerden que el año pasado, pues nadie sabe bien cuánto vale la compañía como tal y que el príncipe había mencionado esta cifra de 2 trillones de dólares como algo tentativo, pues en apariencia. Entonces, estas firmas de inversión, estas bancas de inversión no han conseguido llegar a estos números que quiere el príncipe. Con relación al mercado de renta fija, el viernes pasado, el presidente de la Reserva de Boston, Erin Rosengren, reafirmó o reiteró su visión de que este año pueda haber 4 incrementos de tasas. Él ya lo había dicho para el mes de diciembre, no debería haber modificación entonces en esta eh, expectativa con relación a lo que puede implicar en el mercado, pero dijo que las cifras recibidas durante el 2018 habían reafirmado su postura de hacer 4 y no 3 incrementos de tasas. Recuerden lo que mencionamos hace algunos comités, tal vez lo más relevante fue el cambio de postura del presidente de la Reserva de Nueva York, donde se mostraba ya inclinado a hacer 4 incrementos de tasas. Por eso la reunión del 20 y 21 de marzo de la Reserva Federal será primordial para ver si hay un cambio del consenso de miembros de la Reserva Federal con relación a los potenciales incrementos de tasa para este año. Eso sí, el presidente de la Reserva de Boston advirtió sobre los efectos negativos en términos de crecimiento de esta política proteccionista de la administración Trump y dijo que en caso de ser implementada podría afectar esos incrementos esperados, es decir, reducir el número de aumentos de tasas de interés que tiene planeado la Reserva Federal. Como ya mencionamos durante la semana pasada, los aranceles, si bien es cierto, incrementan las presiones inflacionarias por el incremento en los costos, ya sea de los insumos o de los productos finales, también tiene una afectación en la dinámica económica y para el concepto del presidente de la Reserva Federal va a ser más fuerte el efecto en crecimiento que el efecto en inflación y por eso reducirían el potencial incremento de tasas de interés de la Fed en caso de que esto llegue a ser implementado de manera indiscriminada. Hoy en los Estados Unidos tendremos subastas entonces de tesoros a 3 años por cerca de 28 billones de dólares y de tesoros a 10 años por cerca de 21 billones de dólares, lo cual lo estaremos conociendo hacia la 1 de la tarde. Recuerden que hoy hay cambio de horario, mercado estadounidense comenzará a las 8:30 de la mañana. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde el día de ayer tuvimos los resultados de elecciones legislativas y también de algunas consultas de movimientos de izquierda y de derecha en el país. Con relación a estas consultas de movimientos de izquierda y de derecha, se comprobó ya lo que habían estado vaticinando algunos sondeos de intención de voto. Iván Duque será el candidato por el Centro Democrático y por el otro lado, Gustavo Petro será el candidato de una de las alternativas de izquierda que hay en el país. En la consulta de derecha, digámoslo así, resumiendo lo que ocurrió con la nominación de Iván Duque, se presentaron cerca de 6 millones de votos, mientras que en la consulta de la izquierda, resumiendo a grosso modo esto, se presentaron cerca de 3,5 millones de votos. En teoría esto podría ser como ya un abrebocas de lo que sería la carrera a la presidencia, mostrando aún un mayor favoritismo para lo que son los candidatos en total de izquierda. Sin embargo, acá pues queda pendiente la participación de importantes figuras de la derecha como Germán Vargas Lleras, que en este caso Cambio Radical obtuvo un poco más de 2 millones de votos, tanto para Cámara como para Senado, y esta es una fuerza importante. Se desconoce en este momento cuántos de estos votantes de Cambio Radical pudieron participar en la consulta de la derecha dando su apoyo a Iván Duque como tal. Y por el otro lado, en los partidos de izquierda, pues sin duda estos 3,5 millones de votos de Gustavo Petro, pues son un índice o un indicador de la relevancia que tendrá en las elecciones, algo que ya venía siendo anticipado por los sondeos de intención de voto. Pero acá pues también queda pendiente la participación de Sergio Fajardo, que es un movimiento que no se sabe, pues no está muy bien demarcado dentro de la izquierda como tal. Hay una confluencia de movimientos que lo están apoyando. De todas maneras, en lo que fueron las elecciones de Senado y de Cámara, tuvieron una votación cercana al 1 millón de votos, lo cual pues no lo deja muy bien posicionado para lo que será la carrera presidencial y en caso de que llegara a ser elegido también muestra la debilidad que va a tener este movimiento en caso de que llegue a ser elegido como presidente Sergio Fajardo. Recuerden que hasta hace unos meses Sergio Fajardo era pues el candidato con la mayor intención de voto, pero en las últimas mediciones ha venido cayendo, siendo superado en apariencia por Gustavo Petro y por Iván Duque como tal, y también se le está acercando, de acuerdo a estos resultados electorales, el candidato Germán Vargas Llera. Ahora, con relación a lo que sucedió en el
nos llama la atención es cómo se fueron moviendo las fuerzas entre lo que era el Senado en el periodo 2014-2018 y lo que sería para la siguiente legislatura. El partido de la U del presidente Juan Manuel Santos perdió siete, o estaría perdiendo en este momento, no se ha confirmado aún, siete senadores. Centro Democrático habría perdido un senador, Partido Conservador tres senadores, Partido Liberal tres senadores. Estos movimientos, entre comillas, de derecha, si los podemos clasificar así, perdieron un total de 14 senadores. Quienes ganaron en el Senado fue Cambio Radical de Germán Vázquez Lleras, con cerca de 7 senadores más, y también Alianza Verde, que tenía 5 senadores. Este es el partido de pues que está apoyando a Sergio Fajardo, que está pasando de 5 senadores a 10 senadores. Cuando uno hace como todo el balance, pues si bien es cierto la derecha mantiene la mayoría en el Senado como tal, sí, tuvo una pérdida en contra de la izquierda que como movimientos como Alianza Verde, Polo Democrático, Coalición Lista de la Decencia y el Partido de las FARC, en conjunto con Partido Opción Ciudadana, sí incrementaron la participación de los movimientos de izquierda en el Senado. Sin embargo, en la Cámara no vimos cambios sustanciales entre izquierda y derecha. Sí hubo una reconfiguración dentro de los partidos de la derecha, el Partido Liberal, Partido de la U y Partido Conservador perdieron 4, 6, 6 representantes respectivamente, mientras Centro Democrático, que había perdido un senador, ganó 13 representantes a la Cámara. Cambio Radical, que había ganado cerca de 7 senadores, ganó 13 representantes a la Cámara, es decir, que Germán Vargas Lleras en cierta medida salió fortalecido de estas elecciones legislativas. Queda a ver cómo van a ser los resultados, obviamente, de lo que es la primera vuelta. Entonces quedamos con cuatro candidatos muy fuertes para esa primera vuelta: Iván Duque y Germán Vargas Lleras por parte de la derecha, el partido de Alianza Verde, el señor Sergio Fajardo, y el partido claramente de la izquierda, el señor Gustavo Petro. Con relación a las fuerzas del Congreso, pues se mantiene la predominancia de la derecha, por lo tanto, la posibilidad de hacer cambios sustanciales en el próximo periodo legislativo es muy bajo, a menos que, como lo ha mencionado Gustavo Petro, busque hacer pues una constituyente para hacer una reforma en Colombia, algo que, como siempre, varios abogados especialistas en estos términos dicen que es algo imposible de realizar, pero pues como ya tenemos la experiencia en América Latina, no hay que descartar con un 100% estos posibles escenarios. Así que hay que estar muy pendientes en lo que continúa siendo el tema político. Ya arrancó ahora sí de manera formal lo que es la carrera presidencial y veremos cómo van las intenciones de votos en los diferentes sondeos para ver cuáles serían los candidatos más opcionados para alcanzar la segunda vuelta. Sin embargo, en caso de que sea un candidato de derecha y un candidato de izquierda en esa segunda vuelta, en este momento y con base en los resultados de elecciones legislativas, lo más probable es que sea el candidato de derecha el que termine siendo el ganador. Veremos si esto se va a confirmar poco a poco en las próximas semanas. En otros anuncios en Colombia, la recaudación de la tributaria ha venido incrementándose cerca del 8.3% este año, ya van 24.1 billones de pesos con cierre al mes de febrero, y la meta de recaudo neto para 2018 fue un poco revisada a la baja en la última ocasión a 135 billones, con lo cual en teoría se podría estar alcanzando estos niveles por lo menos de manera preliminar. Y con relación al presidente de los Estados Unidos, confirmó su presencia en Colombia en lo que será la Cumbre de las Américas para el mes de abril. Hasta el momento solo ha confirmado las reuniones con el presidente Santos y también con el presidente de Perú. Veremos cómo va modificando la agenda como tal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Iniciamos la semana con lo que es la variación semanal del índice Colcap, donde vimos entonces una semana positiva, avances del 1.77 en total para la semana terminada en lo que fue el 9 de marzo. Vemos entonces recuperaciones importantes en la referencia ordinaria de Bancolombia con un avance del 6.75% y ya se ubica y ha recuperado algo del terreno perdido durante las anteriores jornadas y se ubica sobre los 32.600 pesos. Grupo Aval también la referencia ordinaria con un avance del 4.98% y Bancolombia preferencial con un avance del 4.43%. Veríamos entonces en el terreno negativo la caída del Grupo Argos preferencial de un 2% y de DTV del 1.18%, que creemos está muy ligada a lo que fue el anuncio del proyecto de distribución de utilidades, donde deja entrever entonces resultados para el cuarto trimestre negativos para la compañía.
Les recuerdo que durante la semana tendremos los resultados de Grupo Aval a cierre de mercado el jueves y tendremos el rebalanceo del índice FTSE el día viernes a cierre de la jornada, donde les recuerdo que pues ya se ha venido comentando que serán eliminadas las dos referencias de Cementos Argos, la ordinaria y la preferencial de todos los índices FTSE, con lo cual pues se darían entonces los flujos necesarios para este nuevo ajuste. Esto pues se dará entonces, les recuerdo, el día viernes 16 de marzo a cierre de mercado. Desde la parte técnica, el índice Colcap vemos que ha recuperado algo después de esta caída que fue anunciada para mediados de febrero. Esto muy en línea con la recuperación que hemos visto en las acciones en Estados Unidos. Se está atacando la primera banda del indicador sobre los 1482 puntos y si se da este ataque con fuerza y también lo que sería el siguiente nivel Fibonacci de los 1486 puntos, podríamos entonces estar confirmando la nueva tendencia positiva para el índice de referencia del mercado local. En noticias corporativas, la primera de ellas relacionada con ETB. Tras 20 meses de negociaciones, la compañía ya firmó una convención colectiva con el grupo sindical Sintra Teléfonos, pues esta tendría vigencia desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto pues por 3 años y se logró entonces el consenso en varios puntos que venían negociando ambas partes en lo que sería el aumento salarial para el 2019 y el 2020, que será del IPC más uno para todos los trabajadores. Y en otras noticias corporativas, Avianca dio a conocer sus cifras y su actualización operacional referente al mes de febrero el día viernes. Vemos que el número de pasajeros transportados disminuyó un 0,3% frente a febrero del 2017. La capacidad medida entonces por el indicador ASC subiría y un 3,6%, ya que el tráfico de pasajeros y el factor de ocupación también aumentaron, beneficiados principalmente por el mercado internacional, dado que como vamos a ver, el mercado doméstico mostró ligeras señales de debilitamiento. En el mercado doméstico todos los indicadores cayeron. Se ve que el factor de ocupación aumentó en 6,5 puntos porcentuales, mostrando señales de normalización en lo que sería la capacidad de los vuelos nacionales, pero el indicador que sí preocupa en este segmento son los RPKs, que muestran una caída del 1,8%, pues que deja entrever entonces menos pasajeros pagos para el mes de febrero. En el mercado internacional, pues el panorama sí es totalmente opuesto. Vemos avances en lo que fue el total de pasajeros transportados de un 2,6% y los RPKs aumentaron también en un 10%, es decir, que se transportaron más pasajeros a una capacidad mayor por aeronave y se recorrieron mayores kilómetros. La lectura pues de esto es positiva, ya que debe pues seguir monitoreándose lo que sería el desempeño del mercado doméstico, pero por el momento pues ya vemos primeras señales de estabilización y un mercado internacional que sigue en aumento. Y pasando con el análisis de la acción de Celsia, vemos cómo esta retrocedió un 1%, se mantiene la señal de tendencia a la baja, sin embargo, pues no ha atacado lo que ha sido el soporte a corto plazo sobre los 4.400 pesos con éxito y está intentando, digamos, recuperarse algo a lo que sería el nivel de entrada de 1.600 pesos. Por el momento, monitorear estos dos niveles que mencioné previamente, dado que pues vemos una tendencia estructural y de manera de largo plazo positiva aún para esta acción. Y pasando con la acción de Corfi colombiana, vemos que continúa lo que es la caída bastante fuerte en esta acción, aunque ha disminuido un poco la fuerza en las últimas jornadas. Ese nivel de los 22.500, 23.000 pesos supuso un soporte bastante fuerte y no fue, digamos, que atacado con éxito, con lo cual digamos que se está dando algo de congestión sobre este nivel en los 23.340 y pues ya digamos que el indicador técnico se ubica bastante lejos y lo que sería una primera banda sobre los 24.000 pesos. Respecto al peso colombiano, vamos a ver cómo este tuvo una jornada relativamente estable el viernes. Vemos entonces una apertura a la baja en el mercado intradiario, los 2.860 pesos. El indicador marcó una primera señal de posible agotamiento, sin embargo,
pues los resultados que vimos en las elecciones, tanto para el Senado y Cámara, podrían afectar un poco este desempeño. Y les recuerdo que los niveles a monitorear en el mercado intradiario estarían sobre los 2.871 como resistencia en el corto plazo y la banda más baja que se ubica sobre los 2.853, muy cercano a ese nivel clave de los 2.850 pesos. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, vemos también una apertura a la baja en términos de tasa sobre el nivel del 6.25. Esta ataca la segunda banda del indicador y también veríamos entonces repercusiones o lo que sería los resultados por parte de las elecciones que se dieron el día de ayer. Esta segunda banda es el nivel que tendríamos que monitorear el día de hoy y la tercera banda ya en el nivel más bajo estaría sobre el 6.21, con lo cual las expectativas en términos de tasa es de mercado a la baja y se podría entonces dar este ataque a la primera banda sobre el 6.21. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les deseamos una feliz semana para todos.